presentación rápida de qué es el programa EcoExpert de Schneider Electric. Nosotros, como Power Solutions, somos una empresa boliviana que tiene esta certificación, que es EcoExpert, ¿ya? Y vamos a hablar de tres temas puntuales. Uno de las tendencias que se tienen hoy en día, el programa global de EcoExpert de Schneider y la respuesta concreta de qué es EcoExpert, ¿no? Porque uno dirá, Power Solutions somos EcoExpert, ¿y qué es? ¿Qué significa? Entonces, hay tendencias que se manejan hoy en día. Estas tendencias han ido variando. Por ejemplo, hay datos que nos dicen a través de estudios de Cisco que para el 2050, voy a manejar mi puntero, vamos a tener más de 2 billones de personas habitando en las nuevas ciudades. Esto es por el comportamiento que llegamos a tener de la migración, ¿no? De pueblos a ciudades en busca de una mejor vida, etc. Entonces, va a haber más gente en la ciudad. A su vez, ya sea persona de una urbe o de una zona alejada, todos tenemos hoy en día un teléfono celular, tenemos una tablet, tenemos una computadora. En mi caso tengo como 3 o 4 dispositivos que estoy usando permanentemente todo el día. ¿Y eso qué significa? Que para el 2050 va a haber más de 50 billones de dispositivos conectados a la red, ¿no? Hacia el Internet. Y además, si tenemos muchas personas que están migrando de los pueblos a las ciudades, significa que va a haber más edificios. Y estos edificios deben dar el confort adecuado a toda esa gente que va a estar ahí. Y para darles el confort requerimos energía. Entonces, estos edificios van a consumir 50% más de energía para el 2050. Eso como un contexto, ¿no? Pero, ¿por qué queremos dar ese contexto? Una empresa como nosotros, certificada en las soluciones EcoExpert de Schneider, esta certificación nos permite dar estructuras sostenibles y optimizar la eficiencia. Y ya el tratamiento puedo llegar a tener entre 30 a un 50% de ahorro energético. Y eso, traducido a tema monetario, es bastante dinero, ¿no? A su vez, nosotros en los siguientes 20 años necesitamos hacer una migración mucho más agresiva hacia la parte de energía eléctrica. Por ejemplo, autos eléctricos. Para dar autos eléctricos necesitamos todo el tema de los cargadores, el tema de los inversores, necesitamos más electrificación. Entonces se debe duplicar esta electrificación a través de estas soluciones o el asesoramiento. Si nosotros llegamos a consumir menos energía, en la cadena productiva, desde la generación, significa que necesitamos generar menos. O sea, va a haber una descarbonización a través de ahorro y también a través del uso de energías renovables como las eólicas y las plantas solares. Esto para el 2040. Puede haber un 40% de descarbonización. Es esto como contexto, ¿ok? Ahora, el programa global de EcoExpert nos habla de que un EcoExpert es una empresa certificada por Schneider Electric, conocemos todos al fabricante, y los miembros, es decir, cada persona en este caso de Power Solutions, está entrenada y está acreditada porque damos un examen por cada tipo de portafolio para hacer el correcto uso y manejo. Y al estar acreditados tenemos todo el soporte a través de Schneider, ¿no? Así que tenemos más de 4.000, Schneider tiene más de 4.000 EcoExperts a nivel global, están repartidos, podemos ver todos los puntitos ahí son EcoExpert. Esto está en Sudamérica, aquí nos faltaría poner un punto de que es Bolivia, nosotros somos un EcoExpert para Bolivia, 4.000 partners repartidos en 74 países y es solo una red global, ¿no? Ahora, ¿qué es la certificación nuevamente? Schneider tiene varios batch. Un batch es una línea de productos, un portafolio. En nuestro caso, Power Solutions es un EcoExpert Critical Power. Critical Power significa que tenemos experiencia en sistemas de administración de energía
empleado de redes de medición avanzadas, administración de la calidad de la energía, hoy vamos a hablar de calidad de energía, por ejemplo, y poseen las mejores herramientas para ayudar a no solo los edificios, sino todas las instalaciones críticas a manejar los costos energéticos, ¿no? Algo interesante que se debe mencionar es que este programa EcoExpert ha tenido un premio en el 2020 al mejor programa del año, porque no solamente es entrenar, no solamente nos entrenó Schneider, sino que tienen un portal inclusive que se llama el Exchange, donde tenemos experiencias, sí, hemos ejecutado varios proyectos, sí, pero no lo sabemos todo. Podría haber alguna consulta puntual que no conocemos. Este programa nos permite tener contacto con todos esos 4,000 ecoexperts a nivel global y hacernos consultas de todas las experiencias que hemos tenido, y muchas veces hemos dado respuestas puntuales gracias a la transferencia de know-how, no solo de Schneider, sino también de otros ecoexperts. Muy bien. Si uno quiere buscar en la página de Schneider, quiere buscar un ecoexpert, puede hacerlo. Se puede ver ahí, podemos pasar el link más adelante. Y estamos como Advanced Power Solutions, esta es nuestra razón social y somos un club ahora. Entonces, estamos establecidos en Santa Cruz de la Sierra. ¿Ya? Ahora voy a cambiar la presentación a otra. Un segundo, por favor. ¿Pueden confirmarme, por favor, si se ve la nueva presentación por el chat? Perfecto. Para este inicio, vamos a dar la bienvenida a Mónica Cabrera, que es la gerente comercial de Schneider Electric en Bolivia y que nos va a dar la bienvenida para estos 3 días, ¿no? Mónica. Muy buenas noches a todos. Gracias, Mauricio. Gracias a la empresa Power Solution por siempre estar queriendo innovar y siempre estar queriendo pasar este tipo de conocimiento a todos, tanto clientes como socios estratégicos en Bolivia. Quiero darles la bienvenida en nombre de Schneider Electric y, bueno, de nuestro partner EcoExpert Power Solution a nuestro webinar del que se van a realizar estos días 15, 16 y 17 de junio. El tema principal es la tendencia e innovación tecnológica en sistemas eléctricos. Vamos a tener, como ustedes pueden ver, panelistas de 3 países diferentes que son expertos en cada uno de los temas que ellos van a estar atendiendo. El primero, y que va a ser el de la noche de hoy, es Dani Neira, boliviano, parte del equipo de Power Solution, que va a hablar sobre la contaminación armónica, los efectos y las soluciones de alto rendimiento. El día de mañana, 16, estará liderando nuestro especialista de Schneider Electric desde Argentina, Ariel Lotorto, que va a estar hablando sobre monitorización y control de energía en sistemas eléctricos. Y el último día nos estará acompañando otro especialista de Schneider desde Perú, Cristian Luyo, que va a estar hablando sobre soluciones para digitalización de redes eléctricas. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por la confianza, tanto en Schneider como en Power Solution. Espero que aprovechen de este webinar al máximo, siéntanse en toda la libertad de hacer las consultas necesarias que las personas que van a estar liderando cada uno de estos temas son expertos en ellos. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a seguir antes de iniciar y darle la palestra a nuestro especialista, hay que tomar en cuenta varios puntos. Por favor, para que la presentación sea lo más prolija, porque la vamos a grabar y se las vamos a pasar, lo recomendable es silenciar el micrófono y también
para empezar con la presentación. Bueno, perfecto. Bueno, como bien me presentó mi colega Mauricio, mi nombre es Dani Neira. Me encargo de la parte de calidad de la energía acá en Power Solutions. Ya van varios años, ¿no? Haciendo lo que se llama el diagnóstico de redes eléctricas, sobre todo en baja tensión, y lo que se llama la implementación de soluciones para la contaminación armónica. El tema de hoy que nos reúne, perdón, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, soluciones de alto rendimiento. Para tener una presentación cómoda, por así decirlo, voy a apagar mi cámara y comenzar. Bueno, señores, perdón por el pequeño inconveniente. Vamos a empezar con la presentación. Entonces, como bien les decía, contaminación armónica, efectos y soluciones de alto rendimiento. ¿Cuál es nuestra agenda del día de hoy? Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es el estándar IEEE 519. Si vamos a hablar de emisiones armónicas, si vamos a tocar el tema de contaminación armónica, necesariamente tenemos que tocar este estándar a nivel internacional que habla justamente del fenómeno eléctrico de distorsión armónica. Vamos a estar hablando un poco sobre los estudios de calidad de la energía y las soluciones a la problemática de los armónicos, ¿no? Y como parte final vamos a tener la zona de preguntas y respuestas. Señores, por favor, sean totalmente libres de exponer sus consultas o comentarios y ¿por qué no? También alguna anécdota que han tenido con respecto al fenómeno de distorsión armónica en sus redes eléctricas, ¿no? Bueno, el estándar IEEE 519. Comentar que el estándar IEEE 519, la primera versión sale en 1980 y algo, no estoy muy seguro. La primera versión sale en ese año, ¿está bien? La segunda versión es actualizada en 1992, en el año 1992. Entonces, esta problemática ya se viene abordando desde hace muchos años atrás. Y la más actual, se podría decir que fue actualizada en 2014, ¿no? Y es la normativa que hoy en día se maneja para hacer los estudios o el diagnóstico de redes eléctricas y determinar la calidad de la energía en estas. Vamos a hablar un poco sobre lo lineal, cargas no lineal. Tenemos que diferenciar, tenemos que saber diferenciar muy bien, si queremos hablar de armónicos, qué es una carga lineal y qué es una carga no lineal. A grandes rasgos, señores, una carga lineal es aquella que cuando yo le suministro la tensión, esta tensión claramente sinusoidal, la carga me va a devolver o me va a generar, perdón, un consumo de corriente también sinusoidal. Recording in progress. Perdón, bueno, ya empezaron a grabar. Va a ser una corriente totalmente sinusoidal. Estas cargas eran las típicas que conocemos o los típicos motores de inducción, lo que antiguamente se veía, ¿no? Digo antiguamente porque ya muy poco se ve la luz LED, no, perdón, la luz incandescente que tenemos acá, ¿verdad? Estas cargas son totalmente lineales, ¿está bien? ¿Qué es una carga no lineal? Es una carga igual que es suministrada por una tensión sinusoidal, pero esta carga genera un consumo de corriente que ya no es sinusoidal, que se va deformando, ¿está bien? Y de ahí viene lo que se llama la distorsión armónica o la denominación de cargas no lineales. Típico de ¿qué serían estos? De las nuevas cargas que entre paréntesis o entre comillas denominamos cargas eléctricas. ¿Por qué entre paréntesis? Porque recordaremos que estas cargas no lineales son las cargas que vienen de la mano de la electrónica de potencia. Y la electrónica de potencia ya deja de ser, tiene un porcentaje más electrónico que eléctrico, por así decirlo, ¿no? Típico variadores de velocidad.
variadores de velocidad que contienen diodos, tiristores, IGBTs, entre otras cosas para su funcionamiento. Entonces, estas cargas empiezan a deformar la forma de onda de cociente. La forma de onda de cociente. Y lo mismo pasa con lo que se llama las LEDs. Las luces LED es el mismo principio de funcionamiento. ¿Qué es lo que dice IEEE? IEEE dice o nos menciona que las cargas no lineales en un sistema eléctrico son los convertidores estáticos de potencia, en otras palabras, el exceso de variadores de velocidad, por así decirlo, dispositivos descargadores de arco eléctrico, un horno de arco eléctrico, por ejemplo, el horno de soldar, digo el arco para soldar, puede generar armónicos, y los dispositivos magnéticos saturados, esto por el tema de transformadores, ¿no? Por la no linealidad del núcleo ferromagnético del transformador. Entonces, señores, como verán, desde hoy en adelante tenemos que considerar dos tipos de carga, una carga lineal y otra carga no lineal. Y si tenemos una distorsión de la forma de onda, como veíamos en la lámina anterior, vamos a tener lo que se llama componentes armónicas. ¿Está bien? Cuando tenemos una deformación de la forma de onda, empezamos a descomponer esta forma de onda en una componente fundamental y sus componentes armónicos. ¿Está bien? La suma de estas tres ondas, por así decirlo, me van a dar la total, que es aquí las representadas. Esta es una herramienta poderosa para el análisis de distorsión armónica y se llama descomposición de Fourier. También es una herramienta matemática, por así decirlo, que nos ayuda a entender la problemática de los armónicos. ¿Cuáles son las características de los armónicos? Podemos ver acá que la tercera armónica, ¿quién no ha escuchado el nombre de tercera armónica? La tercera armónica se repite 3 veces, señores, cuando la fundamental solo se repite una. Es la primera característica de su nombre, ¿no? Si me dice tercera armónica, en mi cabeza tiene que estar que esa armónica se repite 3 veces y la fundamental solo una. Si hablo de la quinta armónica, lo mismo, ¿no? Que se repite 5 veces en el tiempo, mientras mi fundamental solo se repite una. Y que la magnitud de estas ondas de armónicos, de las componentes armónicas, decrece conforme aumenta lo que se llama el orden del armónico. ¿Está bien? Por otro lado tenemos el espectro armónico. Podríamos decir que este es el análisis de la distorsión armónica en el tiempo de forma de onda y este es el análisis armónico en función de la frecuencia, donde 1 va a representar mi señal fundamental a 50 Hz y 3 me va a representar mi orden armónica, es decir, la tercera armónica, la quinta, la séptima. Como bien les andaba diciendo, la señal va decreciendo conforme se va aumentando la frecuencia. ¿Está bien? Con esto sacamos la primera conclusión, que los armónicos más cercanos a la fundamental son los más agresivos. ¿Cómo se clasifican los armónicos? Se pueden clasificar por un orden, ¿está bien? Por un orden que básicamente es nombrar el armónico de tercer orden, por así decirlo, el de quinto orden, el de sexto, el de séptimo. Se clasifican también por su frecuencia, que no es más que la multiplicación de la frecuencia fundamental del sistema multiplicado por el orden del armónico. Es decir, el tercer armónico, ¿qué frecuencia va a tener? 50 multiplicado por 3, 150 Hz. ¿Qué me está diciendo? Que en mi red eléctrica, aparte de tener una señal de 50 Hz, tengo otra a 150 que también está circulando en toda mi red. Y que esta de 150 Hz no está provocando ningún trabajo. Al contrario, representa una pérdida del sistema. ¿Está bien? Los armónicos no aportan al sistema. Los armónicos empiezan a degradar la eficiencia del sistema. ¿Por qué? Porque al final son considerados como pérdida. ¿Está bien? Y luego tenemos la secuencia del armónico. Sabemos que la secuencia de la señal fundamental es positiva.
el segundo armónico va a tener una secuencia negativa y el tercero una secuencia cero. Y esto se vuelve a repetir, ¿no? Se vuelve a repetir. La cuarta vuelve a ser positiva, la quinta vuelve a ser negativa y la sexta vuelve a ser de secuencia cero. ¿Está bien? Entonces es así como se clasifica los componentes armónicos en una red eléctrica. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos contaminación armónica en nuestras redes industriales? El primer tema que vamos a tocar o que vamos a empezar a ver en nuestra red eléctrica es que vamos a tener dos definiciones distintas de lo que es factor de potencia. ¿Está bien? Recordemos nuestras clases en la universidad, instituto, o nuestras clases de formación académica, por así decirlo, donde nos decían que el triángulo de potencias era la representación de las tres potencias, ¿verdad? Y que el ángulo desfasado entre la potencia activa y la total, que era la aparente, era el factor de potencia, ¿verdad? De la cervecita, donde decían que la potencia activa, la que genera el trabajo, la que impulsa el trabajo, es la parte amarilla, ¿no? Y la parte de arriba, la espumita, es la potencia reactiva, por así decirlo, ¿no? Que le va a dar como que el principio de funcionamiento al paso de la bebida, y el todo va a formar mi potencia aparente. ¿Está bien? A partir de estas expresiones tenemos la ecuación matemática que nos dice que es la sumatoria cuadrática de ambas componentes, que es dividida entre la potencia total aparente de la instalación. Y este factor de potencia va a ser lo que se llama un indicador de eficiencia energética. Pero esto, señores, es en una red industrial sin polución armónica, sin contaminación. ¿Qué es lo que pasa cuando en mi instalación eléctrica yo tengo contaminación armónica? Este triángulo de potencias se podría decir que forma parte ahora en tres dimensiones. Llega a ser un paralelepípedo. ¿Está bien? Un paralelepípedo donde se agrega ¿qué? Una potencia total distorsionante. Si podemos observar las ecuaciones, se añade una potencia total. Y esta potencia total distorsionante viene de la mano de las componentes armónicas. ¿Está bien? Y entonces, a partir de ello, nace lo que se llama el factor de potencia total. ¿Está bien? El factor de potencia total. ¿Donde qué? Donde depende de los índices de contenido armónico, tanto de tensión como de cociente. Entonces, no sé si ustedes en sus vivencias, en sus plantas industriales han notado que los equipos ahora vienen con dos factores de potencia y los dos muchas veces varían. Eso es porque uno está midiendo la potencia, el factor de potencia fundamental sin armónicos y el otro lo está midiendo el factor de potencia con contaminación armónica. ¿Está bien? Entonces, como vemos, los armónicos también tienen un impacto en el factor de potencia. ¿Cuáles son los problemas de la distorsión armónica en redes eléctricas? Ya tocamos un poco sobre el problema, pero ¿qué efectos causa? ¿Cuáles son las señales de que yo tengo contaminación armónica en mi red? Lo primero es, como les dije, la distorsión armónica genera cociente, por así decirlo, a frecuencia múltiplo de la, perdón, a señales múltiplos de la fundamental. Pero estas cocientes generadas no aportan trabajo, al contrario, aportan lo que se llama pérdidas, generan más pérdidas. Son corrientes adicionales que van a ir en todo el sistema eléctrico. ¿Y qué es lo que pasa con una corriente parásita, por así decirlo? Va a provocar muchos problemas. Si me dan un rato para abordar a los traviesos de la sesión. Bueno, ¿cuál es el efecto sobre los motores asíncronos? Primero, lo que les decía, hay armónicos de secuencia positiva y negativa. Estos van a generar un torque inestable en los motores. ¿Por qué? Porque un armónico lo va a hacer girar en un sentido y el otro se le va a oponer.
¿Qué es lo que tiene entonces? Un torque inestable. Con el torque inestable va a llegar la fatiga mecánica, y con la fatiga mecánica va a provocar un mantenimiento a un mediano o a un largo plazo. Recuerdo una anécdota de una industria que visité allá por Cochabamba, donde decía, desarmamos los motores porque estaban funcionando mal, y cuando desarmamos para hacer el mantenimiento no encontramos nada. Los volvimos a armar y energizar y encontramos nuevamente el problema, el torque estaba mal. ¿Qué era entonces? Una distorsión armónica excesiva, ¿está bien? Y aparte, adicionalmente, acá tenemos una termografía de un motor que está funcionando en un entorno sin contaminación armónica. Y este es el mismo motor funcionando en un entorno con contaminación armónica. Señores, hay pérdida, ya pérdida por calentamiento. Calentamiento que va a empezar a degradar, ¿qué? El aislamiento. Calentamiento que va a empezar a degradar las bobinas. Calentamiento que va a empezar a degradar la vida útil del equipo. Entonces, lo que yo compré y me tenía que durar unos 15 años de vida útil, ahora me va a durar, no sé, unos 10, unos 12 años. Lo mismo va a pasar con mis bancos de condensador, perdón, con mis transformadores. El transformador va a empezar a tener un adicional. Y lo mismo los conductores. ¿Está bien? Los conductores pericular. ¿Está bien? Recordemos que la circulación de la corriente por los conductores eléctricos siempre va a ser el área por donde tiene que circular, entonces es un problema. Pero muchos de estos problemas, señores, los que están en las redes eléctricas haciendo mantenimiento, el personal de mantenimiento, no lo ve, porque piensa que es parte del sistema, piensa que es algo normal, ¿está bien? Entonces, estos costos técnicos van a implicar costos económicos, pero digámoslo así, pongamos este escenario, no marcan una diferencia. Como les dije, las personas de mantenimiento eléctrico lo confunden como algo normal. ¿Cuándo es que la distorsión armónica toma peso como consecuencia? Cuando ocurre este tipo de problemas, señores. Pueden observar un tablero totalmente destrozado y quemado, un banco de condensadores que ya no funciona, o lo que se llama la cristalización de los conductores, que con el tiempo puede provocar un cortocircuito entre fases, y si no tenemos las protecciones adecuadas, eso puede desembocar en muchas otras cosas. Y si tengo la pérdida de un activo tan importante como los bancos de condensadores, voy a empezar a parar producción. Y si empiezo a parar producción, voy a empezar a perder mi materia prima. Y recordemos que por la parada de producción también voy a generar un lucro cesante. Con el lucro cesante se van a venir muchas cosas. Entonces, a partir de acá, los armónicos sí generan problemas demasiado graves. La parada de producción es algo que ninguno de nosotros desea dentro de su red, porque implica muchas responsabilidades. Entonces, podríamos decir que las paradas de producción, como decía, implica grandes pérdidas económicas, y esto a partir de la generación de armónicos. ¿Está bien? Definamos, por favor, qué es PCCC o PAC, que es el punto de acoplamiento común. ¿Para qué necesito definir un PCC o un PAC? Para empezar a hacer mis análisis. ¿Está bien? IEEE manda límites de distorsión armónica en redes de baja tensión, media tensión y extra alta tensión en base al punto PCC. Entonces, yo tengo que saber, yo tengo que entender qué es el PCC. Entonces, el PCC es un punto de medición. ¿Está bien? El tema de calidad de la energía se trata de eso. Medir para saber cómo estoy. Y debo saber dónde medir. Y la normativa IEEE 519 me dice, definí el PCC, que es el punto de medición o cualquier otro punto que cumpla estas dos condiciones. La subestación alimentadora, el suministrador y el consumidor puedan acceder a ese punto de medición. ¿Qué quiere decir? Que el suministrador y el consumidor puedan acceder a ese punto. Y que otros
puedan también ser servidos otros consumidores. Un ejemplo, PCC, tenemos aquí, ¿no? Esto es el suministrador, el consumidor los otros consumidores y el cliente bajo estudio. Esto es por un transformador, típico de los clientes no regulados, por así decirlo, ¿no? Que están en alta tensión. Acá tenemos otra configuración de PCC que es detrás del transformador. Imaginemos, no sé, las de ELFEC para los de Cochabamba, los que están en Santa Cruz, buenas noches, imaginemos CRE, que siempre recibimos la energía detrás de un transformador que pone, en este caso, el suministrador y que nos está atendiendo, pero también al mismo tiempo atiende a otros consumidores. Entonces, dos tipos de PCCs, ¿no? Y si me encuentro dentro de mi instalación, ¿cuál es el PCC? Dentro de la instalación típicamente es el secundario de mi transformador principal. Porque recordemos que detrás de mi transformador voy a empezar a colocar todo el tipo de cargas que necesita mi proceso. Serán variadores de velocidad, motores, luces, equipos de oficina, bancos de condensadores, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, ese es el PCC, es el punto de medición o el punto de evaluación donde voy a evaluar el contenido armónico. Pasemos a otro tema, por favor, a otra parte de la presentación, que son los índices de contaminación armónica. Es muy importante entender qué son los índices de contaminación armónica. Estamos acostumbrados a que nos digan THDI, THDB, pero en el fondo, ¿qué significan? Sus expresiones, como verán, son más del lado inglés, por así decirlo, y se presenta THDB, significa distorsión armónica de voltaje. ¿Está bien? Distorsión armónica total de voltaje. THDI, distorsión armónica total de corriente. Y si, señores, son observativos, se darán cuenta que las expresiones matemáticas son completamente iguales, tanto para la tensión como para la corriente. ¿Está bien? ¿A qué es igual la distorsión armónica total de voltaje? A la sumatoria de todas las armónicas, desde el orden número 2 hasta la 50, dividido entre la señal fundamental. ¿Está bien? Vale decir, entre el armónico número 1. Esto expresado en un 100%. Lo mismo para THDI, es totalmente igual la fórmula. Y aquí tenemos IHD, que básicamente es la distorsión armónica individual, donde BH significa el voltaje a una armónica específica, que no sea la fundamental. ¿Está bien? Puede ser el voltaje del armónico número 2, el armónico número 3, entre otros, dividido entre la fundamental. Esto también expresado en un 100%. Y define también IEEE un índice muy propio de ello, de esta norma, perdón, que sería la distorsión de la demanda total, que como verán es muy parecida a la distorsión armónica total de corriente, pero con una diferencia, que tiene aquí como divisor la corriente de demanda máxima, ¿está bien? En el periodo de medición. Entonces, podríamos decir que es un nuevo índice muy propio de IEEE. ¿Está bien? Acá un pequeño ejemplo de cómo se maneja esta ecuación. Tenemos este pequeño ejemplo donde tenemos la forma de onda totalmente distorsionada, en la que está en rojito, y se puede descomponer en la que está en verde, que sería mi fundamental, más dos armónicos, la tercera y la quinta. Este es el análisis en el tiempo de la forma de onda. El análisis, acá tenemos, del espectro, que toma en función siempre de la frecuencia. ¿Está bien? La fundamental, el 100%, 50 Hz. A 150, la tercera armónica. Y 250, la quinta armónica. Y estas son sus magnitudes con respecto a la fundamental. Estos valores se reemplazan en esta pequeña ecuación que las proporcioné, la sumatoria de esas dos componentes me va a dar 25.5%. ¿Está bien? Es así como se calculan los índices de contaminación armónica. Y tal vez acá puede surgir una consulta que espero que esté en el chat.
sería, ¿este 25.5% está dentro de los límites que me recomienda la norma? ¿Será que con 25.5% yo tengo un problema o estoy todavía dentro de los límites? Y para ello tenemos la siguiente lámina, ¿no? Donde los límites de contaminación armónica se pueden dividir en dos, porque son dos señales. Una la de voltaje y otra la de corriente. ¿Está bien? Acá es una tablita que nos proporciona IEEE 519 del 2014. ¿Qué me quiere decir? Que para instalaciones, perdón, ¿de qué depende? Del nivel de tensión en el PCC, en el punto de acoplamiento común. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que definir antes de evaluar mi PCC. Si mi PCC está en baja tensión, menor a 1 kilovoltio, entonces, ¿qué me dice? Que la distorsión armónica individual debe ser como máximo el 5% y que la distorsión armónica total debe ser como máximo 8%, señores. Señores que están conectados en baja tensión, si tiene una distorsión armónica total de voltaje por encima del 8%, está violando la normativa. ¿Está bien? Lo que quiere decir que nuestro ejemplo de la lámina anterior, si fuera para una red de baja tensión, está excediendo. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? El contenido armónico en cociente. ¿Cuál es la primera diferencia que observamos de una tabla con respecto a la otra? De la tabla de voltaje con respecto a la tabla de cociente. Que la de cociente es un poco más compleja. La cociente es un poco más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Esta norma define y sostiene que el problema es la cociente. ¿Está bien? La cociente, la distorsión armónica es generada o está más presente, por así decirlo, en el parámetro cociente. ¿Está bien? Si mejoramos el contenido armónico de cociente, implícitamente se va a mejorar el contenido armónico de voltaje. ¿Está bien? Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? 3 datos muy importantes. Tener el nivel de tensión otra vez del PCC, del punto de acoplamiento común o del punto de evaluación, si ustedes quieren, la cociente máxima de demanda y la cociente de cortocircuito. ¿Está bien? Si yo tengo esos 3 parámetros, voy a poder interpretar esta tabla. Que básicamente me dice, empezar con una relación entre la cociente de cortocircuito y la cociente de máxima carga. Esta división me va a dar un valor y ese valor está dentro de entre uno de estos rangos. Imagínense que esta división entre la cociente de cortocircuito y la cociente de máxima demanda está entre 20 y 50, que es lo que hasta donde mi experiencia me ha permitido analizar los casos de distorsión armónica, es la mayoría caen en este rango. Están entre 30, 40, 28. Si yo llego en este rango, ¿qué quiere decir? Que los armónicos que están entre el 3 y el 11º orden no pueden contaminar más que el 7%. Los armónicos que están entre el 11 y el 17, el 3.5%. Y así hasta llegar al 50 orden armónico, que tiene que ser 0.5%. Y la distorsión de demanda total tiene que ser como máximo el 8%. ¿Está bien, señores? Así es como funcionan las tablas de la IEEE, que está enfocado a colocar límites para la contaminación armónica. Y aquí me está diciendo que es para una red de menor o igual a 69 kilovoltios. Aplica también para redes de baja tensión menor a 1 kilovoltio. ¿Está bien? Para mayores a 115 kilovoltios hay otra tabla, señores. Por el tema de la presentación solo pongo un nivel de tensión, por así decirlo. En la norma van a encontrar toda la tabla disponible a todos los niveles de tensión. ¿Está bien? Bueno, ya hablamos sobre la problemática de los armónicos. ¿Qué son los armónicos? ¿Qué problemas tienen?
pero hay un tema muy importante. Si hablamos de contaminación armónica, tenemos que hablar necesariamente de este tema, resonancia eléctrica. ¿Está bien? La resonancia eléctrica es un efecto, podríamos decir también, que es generado por la distorsión armónica. Básicamente es la respuesta en frecuencia de los elementos inductivos y capacitivos del sistema. ¿Está bien? Nuevamente, rememorando nuestros cursos de formación académica, como les decía en un inicio, esta gráfica lo que nos presenta es el comportamiento de un elemento totalmente inductivo. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la impedancia, ¿no? La impedancia, y acá tenemos la frecuencia. Es una gráfica de impedancia en función de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que los elementos totalmente inductivos, conforme va aumentando la frecuencia, la impedancia también va creciendo. ¿Está bien? La impedancia va creciendo. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso distinto de los elementos capacitivos? El elemento capacitivo presenta una impedancia muy grande, muy fuerte, a frecuencias que están cercanas a cero. Pero si esta frecuencia se va elevando, va subiendo de valor, la impedancia de este elemento capacitivo va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Va a ir disminuyendo. Y muchas veces, señores, les hago una pregunta. La corriente eléctrica, ¿qué camino va a escoger? ¿El de mayor o el de menor impedancia? Obviamente, el de menor impedancia, porque le es más fácil circular por ella. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los armónicos generados a estas frecuencias van a empezar a buscar, ¿qué? Una impedancia chiquita. Y van a ser atraídos por elementos capacitivos. Elementos capacitivos en redes eléctricas, que son bancos de condensadores. ¿Está bien? Un banco de condensadores. Recordemos que la frecuencia natural del sistema es justamente cuando la impedancia capacitiva es igual a la impedancia inductiva, y esto genera un sobrepico o un pico de impedancia. ¿Está bien? Un pico de impedancia. ¿Qué es lo que pasa cuando este pico de impedancia se sincroniza con un armónico específico? Ahí tenemos lo que se llama el efecto de resonancia. ¿Está bien? El efecto resonante, que básicamente es la amplificación de los armónicos. Si yo tengo este fenómeno, básicamente estoy amplificando los armónicos. ¿Está bien? Acá algunas expresiones matemáticas de cómo encontrar esa frecuencia de resonancia. Si les soy sincero, esta fórmula no la aplico, es esta otra la que sí aplico para mis cálculos. La frecuencia de resonancia va a ser igual a la frecuencia del sistema, que es 50 Hz, multiplicado entre la relación de la potencia del la potencia cortocircuito del punto donde estoy evaluando y la potencia del banco de condensadores. Esa me va a dar lo que se llama la frecuencia de resonancia del sistema. Y si esa frecuencia coincide con un armónico, como la gráfica lo explica, mi banco de condensadores se convirtió en una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque está llamando a los armónicos. Y aparte de llamarlos, los está amplificando. ¿Está bien? Tener banco de condensadores en redes eléctricas con polución armónica es como tener una bomba de tiempo. Y esto es lo que pasa, ¿no? Tenemos la forma de onda de la corriente, ya que se encuentra un poco distorsionada, por así decirlo, y conectamos un banco de condensadores, la distorsión armónica sube. La deformación de la forma de onda es más evidente. De decir, no, yo no tenía contaminación, por tanto, el banco de condensadores no genera armónicos, los amplifica. Muy peligroso.
y como los está amplificando, puede pasar este problema. ¿A quién no le está pasando en su red eléctrica que tiene estos efectos en sus bancos de condensadores? Estos son efectos leves, señores. Un efecto grave de resonancia es este, donde se pierde todo el banco de condensadores, donde les mostré la foto, donde se perdió el gabinete. ¿Está bien? Y este es un caso real de medición de resonancia. ¿Está bien? Se tiene una medición de distorsión armónica de corriente, el 25%. Ya por sí, esta instalación presentaba un problema de distorsión armónica. Como ven, el límite está muy por debajo. Conectan el banco de capacitores y ¿qué es lo que pasa? Esta distorsión pasa al 80%. 80% promedio. De 25 promedio pasa al 80. Señores, es muy complicado el tema de resonancia. Si no lo están evaluando, estamos colocando una bomba de tiempo en nuestras instalaciones. Y este es el comportamiento de cada componente armónico. Miren cómo crece. Este describe el pico que les estaba mencionando de impedancia, ¿no? El pico de impedancia provocado por el punto resonante. ¿Está bien? Entonces, la instalación de bancos de condensadores en redes con polución armónica puede provocar un punto resonante, que es muy peligroso, la reducción de la vida útil de bancos de condensadores y una probabilidad de explosión, que es muy crítico, ¿no? Bueno, señores, hasta acá hablamos solo de problemas de distorsión armónica, problemas de resonancia, entre otros. Es hora de hablar de las soluciones para las redes eléctricas. Soluciones, claro, de la mano de Schneider Electric. Y la primera pregunta que quiero resolver es, entonces, si tengo el problema de resonancia, ¿cómo protejo mi banco de condensadores? Y la respuesta es con un banco de condensadores de tecnología diferente. Podríamos decirse banco de condensadores antirresonante. ¿Está bien? Todos conocemos la arquitectura de un banco de condensadores, que es, bueno, los condensadores, obvio, y sus equipos de maniobra. Contactor, otros manejan fusibles, otros breakers y su controlador, ¿no? A estos señores añadamos lo que se llama una reactancia antirresonante. ¿Está bien? Una reactancia antirresonante que va a empezar a ¿qué? Las inductancias antirresonantes tienen por objetivo proteger los capacitores e impedir la amplificación de los armónicos. Que quede claro, este banco de capacitores antirresonante no me va a eliminar el contenido armónico. Lo que va a eliminar es la amplificación generada por el banco de condensadores. ¿Está bien? No va a permitir que se amplifique el contenido armónico. Y aparte va a proteger al banco, ¿no? De los efectos de los armónicos. La arquitectura, señores, es demasiado simple. Como pueden observar, el banco de condensadores está de la mano o está conectada directamente a las reactancias. ¿Está bien? Si un armónico quiere ingresar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a topar primero con las reactancias. Entonces no logra ingresar al banco de condensadores. Y como no logra ingresar, no se provoca la amplificación. ¿Está bien? Los equipos de maniobra, los contactores, los equipos de protección, el regulador y claro, tiene que ir a un software, ¿no? Un software de gestión de energía para ver qué tan eficientes somos. Acá tenemos una pequeña explicación de cómo es el banco de capacitores convencional. ¿Qué es lo que hace el banco de capacitores antirresonante? Modifica la respuesta en frecuencia del sistema eléctrico. ¿Y cómo la modifica? Como tenemos aquí en las gráficas. Esta es la respuesta en frecuencia del sistema eléctrico con un banco de condensador estándar, por así decirlo. Y este pequeño pico que ven acá es el que empieza a amplificar los armónicos. ¿Está bien? Es el que empieza a amplificar los armónicos. ¿Qué es lo que pasa si añadimos una reactancia a nuestro banco? Este pico desaparece. Es más,
es corregido como completamente inductivo. ¿Está bien? Y sabemos qué es lo que pasa cuando una red es inductiva. Los armónicos ya no pasan por caminos de alta impedancia. ¿Está bien? Entonces es así como se modifica el sistema. Este es el principio de funcionamiento del banco antirresonante. Bueno, la tecnología, ¿no? Digo un poco sobre el diseño ya un poquito en CAD, y esto sería la realidad, ¿no? Estas reactancias antirresonantes, señores, se ponen en un gabinete aparte, se instalan en un gabinete aparte. ¿Por qué? Porque están en constante contacto, por así decirlo, de los armónicos y van a generar un calor. También van a generar pérdidas caloríficas que pueden molestar o pueden degradar un poco la vida de los condensadores. Por eso se prefiere instalarlo de forma aparte y ventilación forzada. ¿Está bien? Entonces, me quiero despedir de esta pequeña solución diciendo o comentando que el diseño adecuado de un sistema de compensación reactiva involucra un nivel de análisis que permita tener un sistema confiable, efectivo y sobre todo seguro. ¿Está bien? Seguro. Que permita la seguridad no solo de los sistemas eléctricos, sino también del personal que trabaja. Pasamos a la siguiente solución. Los filtros activos de potencia. En este caso, de Schneider Electric AcuSign Plus. ¿Está bien? Los filtros activos de potencia. Los filtros activos de potencia son destinados para funcionar o para mitigar diferentes fenómenos eléctricos, por así decirlo. Uno, los armónicos; otro puede corregir el factor de potencia y también puede corregir el desbalance de corriente. ¿Está bien? Tres funciones en un solo producto, en una sola solución. Y también tenemos otras familias que pueden atender los fenómenos de flicker. Como les dije, tres tipos de funciones: eliminar los armónicos, corrige el factor de potencia, esto a través no de bancos de condensadores, sino a través de la tecnología IGBT, ¿está bien? Y balancea las fases de la red. Acá tenemos un pequeño videito donde explica cómo es que el filtro, de tener una onda totalmente distorsionada, nos empieza a dar esta onda totalmente sinusoidal. Como se puede observar, estamos en un laboratorio donde se observa distorsión armónica. Se empieza a setear el filtro a un 0% y vemos cómo mejora, ¿no? Mejora la forma de onda. Por lo tanto, mejora la calidad de la energía. Pero es mejor setear al 5% para estar cumpliendo las normativas, por así decirlo. Y ven que con un seteo del 5% sí hay una mejora del contenido armónico, pero aún se nota cierta deformación, por así decirlo, ¿no? Esto es porque no lo estamos corrigiendo completamente. Ese 5% le está dando esa característica de aún estar deformado.
Recording in progress. ¿Bien? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona que tiene carga no lineal? En este caso puede ser un horno de arco eléctrico, puede ser también un variador de velocidad, y estos por su comportamiento no lineal van a empezar a generar los armónicos. El filtro necesita un CT, un transformador de cociente, para todo el tiempo estar monitoreando los parámetros eléctricos de la red. Tensión, cociente, distorsión. Cuando detecta una distorsión armónica, el filtro empieza a lecturarlo y mediante su algoritmo empieza a inyectar cociente antiarmónica. ¿Está bien? Cociente antiarmónica, que básicamente es la misma cociente desfasado en 180 grados, en menos 80 grados. Y como resultado, ¿qué voy a tener? La eliminación de estas armónicas. Y voy a tener consecuentemente un contenido armónico muy pequeño. ¿Está bien? Es así como funciona. A partir del punto instalado del filtro activo vamos a tener una zona libre de contenido armónico. ¿Está bien? Muchos se preguntarán, pero ¿dónde lo puedo instalar? Básicamente donde, como vulgarmente se dice, donde a usted le dé la gana. El filtro activo es muy flexible, puede entrar en varios lugares de la instalación eléctrica. Puede estar en el secundario del transformador para el tema de cumplir normativas como IEEE 519 o normativas como banco de condensador, perdón, el factor de potencia, ¿no? La penalización por factor de potencia. Puede estar en un CCM que está alimentando varios motores. Puede estar también en una sola carga. ¿También? Vemos cargas que tienen un consumo excesivo de corriente, pero también generan distorsión armónica muy alta. Se puede poner solo un filtro dedicado a esa carga. ¿Está bien? Como ven entonces, señores, ustedes pueden instalar el filtro donde más les convenga, donde sea necesario. ¿Cuáles son las características de este filtro? ¿Cuáles son las características? La más importante es que yo, mediante el HMI de este filtro, puedo setear, puedo decirle al filtro qué valor de contenido armónico quiero. ¿Está bien? Esto es muy adecuado para el tema de cumplir normativas. No sé, yo quiero una contaminación armónica del 8%, le va a dar una contaminación armónica del 8% al filtro. Esto dependerá, claro, si está muy bien dimensionado, ¿no? Otro, elimina los armónicos desde el segundo armónico hasta el 51º armónico. Os dije el factor de potencia, ya sea en adelanto o en retraso. ¿Qué quiere decir? Factor de potencia capacitivo o inductivo. Lo puede corregir. Y también esto es configurable. Si usted le dice, déme un factor de potencia de 0.92 o 0.90, el filtro le va a entregar 0.90 todo el tiempo. Se pueden poner hasta 10 unidades en paralelo. Estamos conscientes que el sistema eléctrico siempre va creciendo, siempre se van añadiendo líneas de producción, nuevos motores, se van modificando. Entonces, muchas veces la solución o la instalación de un solo filtro queda pequeño. Para esas ocasiones se pueden poner hasta 10 filtros en paralelos. Así multiplicando la capacidad, ¿no?, del filtro en 10 veces más. El tiempo de respuesta es súper rápido, un dato curioso que nos puedo dar es que el filtro ya corrige en un cuarto de ciclo el factor de potencia y en 3 ciclos el contenido armónico. Y en un segundo, ¿cuántos ciclos tenemos, señores? 50 ciclos. Lo que quiere decir que en menos de un segundo yo ya tengo corregido el factor de potencia y la distorsión armónica. Como me decían por ahí, el chasquido es más lento que el filtro. Las corrientes armónicas, o bueno, el tamaño de los filtros están entre 60, 120, 200 y 300 amperios. Este es un indicador, ¿no? Un filtro activo es calculado a partir de la corriente que necesita para poder generar ese factor de potencia necesario y el contenido armónico.
Cero probabilidad de resonancia por el tema de que no maneja condensadores para su funcionamiento, es más de la tecnología IGBT. Los niveles de tensión están entre 380 para su instalación hasta 690, ¿está bien? Y si queremos llegar a la media tensión, podemos llegar hasta 15 kilovoltios, esto mediante un transformador también de Schneider Electric, ¿está bien? Como parte de la solución. Algunas de las características del filtro ACUSA. Pero, ¿cómo determino la solución más óptima? Una de las preguntas que muchas veces me hacen es, entonces yo, ¿qué le pongo a mi red? ¿Un banco de condensadores antirresonante o un filtro? Entonces, para esas ocasiones se necesita tener lo que se llama un estudio de calidad de la energía. ¿Está bien? Un estudio de calidad de la energía. Recordemos, señores, que lo que no se mide, no se mejora. ¿Está bien? Lo que no se mide, no se mejora. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo estudio debe iniciar con las mediciones. ¿Está bien? Todo estudio de calidad de la energía tiene que iniciar con las mediciones. ¿Por qué? Porque las mediciones me van a dar un indicador de cómo está mi red actual. ¿Está bien? ¿Cómo están los parámetros eléctricos actuales? ¿Están dentro de las normativas? ¿Están fuera? No sé. La medición me va a dar esa respuesta. Y la medición, si se trata de calidad de la energía y armónicos, tiene que estar dentro de normativas. Normativas como IS 61430, que habla de precisión. ¿Está bien? Precisión de la máquina o del analizador de redes para poder medir estas señales armónicas. También recordemos que se debe medir por normativa mínimo hasta el 50 orden armónico. ¿Está bien? El periodo de medición también por normativa tiene que ser una semana de medición. Y los periodos de registro tienen que ser 10 o 15 minutos. ¿Está bien? Algunas de las características en medición. También tenemos la etapa, después de la etapa de medición viene la etapa de análisis. También descargamos toda la data, empezamos a analizar, empezamos a hacer modelamientos en software especializados. ¿Para qué? Para empezar a analizar los escenarios operativos del sistema. ¿Está bien? Recordemos, no sé, si yo hago un estudio de calidad de la energía y concluyo que necesita un filtro o un banco antirresonante en este punto, me van a pedir que funcione, por así decirlo. Y la mejor manera de comprobar que va a funcionar es haciendo la simulación del sistema eléctrico. Entonces, para eso necesito hacer las simulaciones, para determinar los escenarios operativos del sistema. Imagínense que de aquí no sé, 2 meses van a implementar una nueva línea de producción. Necesito hacer la simulación y ver cómo se desempeña la nueva solución con esa nueva línea, si va a afectar en algo. Entonces, es muy importante la etapa de análisis. Y el análisis de datos es muy importante porque me va a determinar ¿qué? La solución más óptima. El análisis me va a decir si me tengo que decidir por un banco de capacitores estándar, un banco de capacitores antirresonante o un filtro activo. La siguiente etapa es la solución, ¿no? Empezar con la solución, ya sea de la mano de bancos antirresonantes o un filtro activo. ¿Está bien? Y esta solución, señores, tiene que garantizar la estabilidad y eficiencia de la red, sin menospreciar a la seguridad. Muy importante la seguridad. Y para eso existen criterios de selección, ¿está bien? Para saber si yo me decido por un filtro o por un banco antirresonante, existen criterios de selección. Lo que quiero aclarar en este momento es que estos criterios de selección no son universales, ¿está bien? Están destinados para la línea Schneider Electric. ¿Por qué? Porque Schneider conoce sus productos, sabe hasta dónde pueden llegar. ¿Está bien? Esto si se aplica, no sé, a otro fabricante, es muy posible que no funcione. ¿Está bien? Porque cada fabricante sabe bajo qué normativas se está haciendo y qué otras cosas le pone a su producto final.
¿Está bien? Estas recomendaciones solo aplican para Schneider Electric, para productos de Schneider. ¿Qué es lo que dice? Si yo tengo una red con contaminación armónica de corriente menor al 20% y la contaminación de voltaje es menor al 8%, puedo instalar un banco antirresonante en mi instalación. ¿Está bien? Pero si la contaminación armónica es por encima del 20% y la distorsión de voltaje también está por encima del 8%, la solución ya no viene de la mano de bancos de condensadores antirresonantes, sino estoy forzado a poner un filtro activo. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación armónica ya es demasiado grande que esta solución no me va a funcionar. ¿Está bien? Y como última etapa tenemos la implementación. ¿Está bien? ¿La implementación de qué? De la solución, de los productos, de lo que estoy recomendando. Acá una foto mía de aquella vez que pusimos en marcha un filtro acá en Santa Cruz. Bueno, en realidad 2 filtros, ¿no? Como dice, como se ve acá. Como también se puede poner en marcha el banco antirresonante. ¿Está bien? Entonces, el estudio de calidad de la energía debe terminar con la implementación de la solución. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hacemos un estudio de calidad de la energía y proponemos soluciones. En ese momento, gerencia no está considerando esta inversión en calidad de la energía y se desplaza, por así decirlo, un tiempo, ¿no? Imaginemos un tiempo de 6 meses, 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? En estos 3 meses, si la red cambió, si la red se modificó, los parámetros eléctricos también fueron modificados. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Volver a hacer las mediciones. ¿Está bien? Muy importante por eso que cuando se hace un estudio de calidad de la energía, se debe terminar con la implementación de las soluciones. ¿Por qué? Porque si lo retraso, puede que el sistema cambie. Como resumen, señores, el estudio de calidad de la energía entonces tiene una etapa de medición, tiene una etapa de análisis bajo normativas, que quede muy claro, el análisis tiene que ser bajo normativas. Bueno, las mediciones también tienen que ser bajo normativas. Las soluciones que garanticen realmente que la solución va a funcionar, que es la más eficiente y que va a cubrir todos los escenarios operativos. Y por último, la implementación. Y el estudio de calidad de la energía tiene que ser nuevamente realizado después de la implementación. ¿Para qué? Para verificar si todo lo que se hizo está correcto. ¿Está bien? Y también para verificar si se puede seguir haciendo mejoras en el sistema. Señores, ya estamos en la parte final de la presentación. Tengo un pequeño videíto para presentarles. No olviden, por favor, registrarse en el link que les pasaron por el chat. Este nos va a ayudar a poder enviarles los certificados de asistencia y también las grabaciones. Entonces, por favor, señores, si no lo han hecho aún, me gustaría que se inscriban, ¿no? Vamos a dar parte a este pequeño videíto que fue realizado por el equipo de trabajo de Power Solutions. Espero lo disfruten. Las cintas transportadoras, junto con los sistemas de bombeo, tienen la función principal de traslado eficiente de materiales y líquidos dentro de una planta industrial. El accionamiento de estas cargas se realiza mediante variadores de velocidad, los cuales generan problemas de distorsión armónica en las señales de corriente y de voltaje, provocando pérdidas de energía, disminución de la vida útil de los equipos, un factor de potencia deficiente y paradas de producción. La mejor solución para mitigar los armónicos depende de la naturaleza de la carga y de la demanda de potencia de los equipos conectados. Los filtros activos Accusign son una solución completa para el filtrado de armónicos que cumple con las normativas a nivel internacional. En esta ocasión tenemos 2 filtros activos
AcuSign de Schneider Electric, destinados a mitigar el contenido armónico de cargas no lineales que están en las áreas de cintas transportadoras, bombas y compresores de frío. Estas cargas son accionadas por variadores de velocidad. Power Solutions es una empresa boliviana que cuenta con personal certificado por Schneider Electric para brindar soluciones y servicios digitales en el área de calidad de la energía. Para consultas y cotizaciones, contáctese con nosotros. Bueno, señores, ya entramos a la parte final. Antes de despedirme, me gustaría mostrarles los casos de éxito que tenemos, ¿no?, en Power Solutions. Como primero, me gustaría presentar un caso de éxito de estudio de calidad de la energía. ¿Está bien? Un caso de éxito de calidad de energía en una planta cementera, esto en la ciudad de Cochabamba. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenían estos señores? Básicamente el problema de resonancia. Tenían un banco de condensadores que cuando ingresaba a un paso final, por así decirlo, este paso empezaba a tener problemas, como la hinchazón del banco de condensador y el evento más crítico, la pérdida de ese paso, ¿no? Entonces se hizo la medición, el estudio de calidad de la energía con analizadores clase A en 61, en IEC, perdón, 61430. ¿Está bien? Y acá tenemos algunos de los beneficios y aplicaciones de esto, ¿no? Primero, siempre se determina el estado actual de la instalación. Empezamos a conocer cómo está la red. Luego, ¿qué más? Identificamos los disturbios eléctricos que afectaban la calidad de la energía. Estos en base a IEEE 1159, que es la normativa un poco más amplia de calidad de la energía. ¿Está bien? También determinamos la probabilidad de resonancia. Básicamente identificamos la frecuencia de resonancia que hacía que ese paso de banco del condensador llegue a tener problemas. La cuantificación del contenido armónico, esto según IEEE 519. Y por último, proporcionamos, ¿no?, nuestras recomendaciones para la mitigación de armónicos y compensación reactiva. ¿Está bien? Un caso de éxito. Otro caso de éxito que tenemos es en una granja avícola acá en la ciudad de Santa Cruz, donde se hizo el estudio de calidad de la energía, pero ¿en base a qué? A simulaciones. ¿Por qué simulaciones? Porque en ese momento no se disponía de la red. La red estaba en diseño. ¿Está bien? Estaba en diseño, entonces nos pidieron hacer un estudio de calidad de la energía a partir de solo simulaciones. Utilizamos lo que se llama ETAP y a partir de ello, de pura simulación, empezamos a obtener el comportamiento de la red, nuevamente la probabilidad de resonancia, cuantificación del contenido armónico, ubicación y capacidad óptima de las soluciones. La simulación me proporciona esta información, la ubicación y la capacidad óptima. ¿Está bien? Y por último, las recomendaciones. Este estudio fue hecho de forma excelente, por así decirlo, porque desembocó en la implementación de 2 filtros en la misma apícola cuando ya existía la sala eléctrica, cuando la red eléctrica ya estaba montada. ¿Está bien? Entonces, podríamos decirse que tenemos resultados buenos. Y acá, hablando de resultados, les presento la tabla de funcionamiento para este caso del filtro AcuSign. ¿Está bien? Tenemos los parámetros eléctricos, la tensión, señores, acá está los resultados sin filtro y los resultados con filtro. ¿Está bien? La tensión es un parámetro de la red, no va a variar, varía que una unidad. La corriente, en ese momento, cuando estuvimos haciendo las pruebas, la corriente promedio, en ese momento de consumo, sin el filtro, era 240 amperios. La contaminación armónica de corriente, 2.5,
y la contaminación de cociente 23%, con un factor de potencia de 0.88. Se configuró el filtro, se seteó al 5% de distorsión armónica y la unidad del factor de potencia, y estos son los resultados. La cociente de 240 tiene una disminución hasta 174 amperios. ¿Está bien? Reducción que es considerada por lo menos unos 60 amperios, señores, algo por el estilo, ¿no? La distorsión armónica de 2.5 baja a 2, esto en tensión. Y lo más importante, la distorsión armónica de cociente baja desde el 23% hasta el 5.2%. ¿Está bien? Recordemos que se seteó en un 5%. Y la cociente, perdón, y el factor de potencia es completamente unitario. ¿Está bien? Un poco del resumen del funcionamiento, esto ya en Bolivia, señores, a partir de un proyecto en esta avícola que les comento, los resultados con un proyecto de ingeniería boliviana de la mano de Power Solutions. Y bueno, no sé si tenemos consultas, preguntas, tal vez alguna anécdota que quisieran compartir, señores, que la compartieron en el chat. Dani, habla Mauricio. Hay muchas preguntas, hay más de 10 consultas en realidad, y Cristian Luyo, que es uno de los ponentes para el día jueves, ya está empezando a responder varias de ellas, pero yo voy a hacer lectura de 5 consultas, ¿ya? Para no alargar más el tema. Voy a empezar con la primera. ¿Existe una normativa IEC que habla de las distorsiones armónicas? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas normas o recomendaciones, IEEE versus IEC? Bueno, si vamos a hablar entre, por así decirlo, IEC versus IEEE, sí, existen dos normativas, ¿está bien? Una de la mano de IEEE es la 519, la que expuse en un comienzo, ¿no? Y por el lado de IEC tenemos todo el apartado de calidad de la energía que empieza con 61.000, ¿está bien? 61.000. Pero específicamente más en redes eléctricas podemos hablar de la 61.036, ¿está bien? Que nos describe la contaminación armónica, perdón, los límites permisibles de contaminación armónica en redes industriales. ¿Está bien? IEC 61.036, donde básicamente se describen, igual que en esta normativa que la IEEE, algunos límites de contaminación armónica. ¿Cuál es la diferencia? Que la IEC no proporciona los límites en cociente. ¿Está bien? Se enfoca más al parámetro de la tensión. ¿Por qué? Porque considera que la tensión es el parámetro principal de calidad de la energía. Pero ya vimos que IEEE tiene un punto muy fuerte, que es que la contaminación es generada a partir de equipos que generan la contaminación o la deformación de cociente. ¿Está bien? Entonces esa sería la diferencia. Muy bien. Paso a la siguiente consulta. ¿Pueden medirse los armónicos aguas abajo del punto de acoplamiento común? ¿Y bajo qué criterio se debe tomar este análisis? Claro que se puede medir debajo del punto de acoplamiento común. Y para tener el criterio sería siempre irnos a las recomendaciones internacionales. En este caso sería IEEE 1159. O también, si quieren hablar de IEC 61430. Estas dos normativas tienen algo en común y dice: primero tenemos que evaluar la red y lo que queremos conseguir. ¿Qué es lo que quiero conseguir con estas mediciones? Quiero conseguir el estado actual de todo mi transformador, de toda mi carga, o quiero conseguir los parámetros eléctricos de solo una carga específica, de un CCM específico, y por cuánto tiempo lo voy a medir. Dependerá mucho del tipo de funcionamiento de la aplicación.
¿Está bien? Si mi aplicación, no sé, tiene un periodo de funcionamiento de 2 días, que quiere decir un periodo de trabajo que se repite cada 2 días, entonces por lo menos voy a empezar a medir de 4 días. ¿4 días para qué? Para que se empiece a repetir el patrón comportamiento del sistema. ¿Está bien? Entonces, esos son los criterios que debo tomar siempre teniendo en cuenta estas normativas, ¿no? IEEE 1159 e IEC 61430. Todo depende de qué es lo que yo estoy buscando al final. ¿Qué quiero obtener con esas mediciones? Muchas gracias, Dani. Paso a la siguiente pregunta. Los valores de tensión y de corriente para medir la distorsión armónica, ¿son valores eficaces o máximos de sus ondas? Para medir, bueno, no estoy entendiendo un poquito la pregunta, Mauricio, por favor, si la puedes volver a repetir. Claro, le repito. Los valores de tensión y de corriente para medir la distorsión armónica, ¿son valores eficaces o el máximo de sus ondas? Esto debe ser el voltaje pico-pico probablemente. Claro. Sí, se toman sus valores eficaces. De hecho, cuando hablamos de distorsión armónica, ya sea de tensión o de corriente, tenemos que ir a la normativa IEEE 1459, que esta habla que el valor eficaz cuando yo tengo distorsión armónica es la sumatoria cuadrática de todas mis componentes. ¿Está bien? El valor eficaz ya es modificado nuevamente. Veíamos en unas láminas que el factor de potencia era modificado. Cuando tenemos distorsión armónica, también este valor eficaz es modificado y a ese se le suma cada componente armónica. ¿Está bien? Y los analizadores de redes tienen esa función de poder medir el valor eficaz, no el valor máximo. Muchas gracias, Dani. La siguiente consulta. ¿Cómo se elige la reactancia para cada paso de un banco de condensadores? Señores, como bien les indiqué, primero es hacer el estudio de calidad de la energía. El estudio de calidad de la energía, aparte de brindar el contenido armónico total, me va a brindar el contenido armónico predominante, por así decirlo. Y a partir del contenido armónico predominante, yo voy a dimensionar o voy a seleccionar mis reactancias. Las reactancias están desintonizadas a un armónico predominante. Entonces, en este caso es necesario saber ese armónico. Puede ser el quinto, puede ser el tercero, dependerá de las aplicaciones del sistema. Pero primero es determinar el armónico predominante y posteriormente ya hacer el cálculo de los pasos, ¿no? De los pasos, la potencia de cada paso, perdón. Puede ser de 50, 60 hercios, etcétera. Pero primero necesito el armónico predominante de mi red para seleccionar estas reactancias. Muy bien. Voy a leer la última consulta. Hay varias, pero como dijimos en el chat, ahí nos están colaborando nuestro equipo. Las consultas que no se logren responder, si llenan la encuesta, les vamos a pasar todas las respuestas con un banco de preguntas. ¿Ya? La última consulta es, buenas noches, ¿qué tipo de mantenimiento se deben hacer a este tipo de equipos, a los filtros activos? Y si se pueden hacer en servicio o fuera de servicio. Señores, los equipos para hacer mantenimiento siempre se recomienda que estén fuera de servicio por los riesgos que implican, ¿no? Pero el mantenimiento de un filtro no es nada diferente a un mantenimiento de otro gabinete eléctrico, por así decirlo. Hay que tener en cuenta de los equipos móviles que tiene, que solo son los ventiladores, y de los equipos estáticos, ¿no? En este caso de los IGBTs, de los diodos. La polución es el tema más importante, yo diría, en el filtro, que hay que estar totalmente al tanto, ¿no? de la polución que puede existir en la sala eléctrica, y también lo que es más típico, la ventilación. Recordemos que estos equipos generan mucho calor porque están trabajando en zonas, con contaminación armónica. Entonces, tener siempre eso en cuenta, ¿no? Termografías,
puntos calientes, identificarlos para poder hacer ya un plan de mantenimiento más adecuado. Y en el tema de bancos de condensadores, totalmente lo mismo. La polución, la termografía nos va a ayudar a determinar, a saber cómo está y hacer el mantenimiento. Siempre se recomienda en frío, por así decirlo. Muchas gracias, Dani. Como dijimos, vamos a responder las consultas mediante para todos aquellos que hayan llenado la encuesta, por favor. Vamos a cerrar el evento. Por favor, si me podrían dejar compartir pantalla ahora a mí. Claro. Bien, antes de terminar, aclarar una leve aclaración para el día de mañana, ¿está bien? Mañana tenemos la agenda de monitorización y control de energía en sistemas eléctricos. ¿Qué vamos a hablar el día de mañana? De escadas de aplicación eléctrica y de sistemas de gestión de energía y cómo se complementan ambas soluciones para distintos segmentos de mercado que pueden ser minería, utilities, industria en general. Vamos a estar con Ariel Lotorto, que es una persona que ve todo el cono de Sudamérica, tiene mucha experiencia, particularmente lo conocí y tiene un conocimiento técnico muy sólido y creemos que va a ser de mucho provecho para ustedes. Debido a las zonas horarias que estamos manejando, claro, tenemos personas de Perú, estamos en Bolivia, Ariel tiene una limitación por el tema de horario y solo mañana estaríamos arrancando a las 6 de la tarde. ¿Ya? El jueves nuevamente volvemos al horario de 7 de la noche, pero mañana a las 6 de la tarde. ¿Está bien? Bien, con todo eso voy a parar de compartir. Agradezco todo el interés que han tenido, todos ustedes. Vemos que hay muchos colegas, muchos clientes en general, tenemos gente de CRE, de La Paz, cementeras, están interesados, ¿no? Que ya hemos trabajado varios proyectos con ellos, pero aún así queríamos mostrarles estas tendencias, esta innovación que tenemos de la mano de Schneider, ¿ya? Sin más que decirles, entonces, espero que hayan respondido la encuesta. Es muy importante porque van a tener acceso al certificado, van a tener acceso a las grabaciones y también al banco de preguntas que se han desarrollado durante todo este día, ¿no? Muchas gracias, entonces, nuevamente. Estamos conectándonos mañana. Vamos a estar mandando remembers, o sea, recordatorios por WhatsApp y también vamos a hacerlo por correo. Entonces, los esperamos, no falten. Recording stopped.